Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Hoy conoceremos la historia de una de las catedrales más grandes construidas enteramente en ladrillo cocido, la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María, más conocida como la Catedral Metropolitana de Medellín, ubicada en Colombia. En 1868, cuando se establece sede episcopal en Medellín, el templo que cumplía la función de catedral era la Iglesia de la Candelaria, la cual evidentemente era demasiado pequeña, por lo que en 1886 el obispo Bernardo Herrera Restrepo inicia las gestiones de una nueva catedral. Empezamos en 1890, en el centro de Medellín, por donde pasaba una quebrada llamada La Loca. Esta fue desviada y cubierta con una vía, y en esta zona se construyó la cripta, un lugar subterráneo para sepulturas. Con esto listo, veamos cómo está conformada la catedral. Inicialmente el arquitecto Filippo Crosti planteó un diseño con planta en cruz Tau, de 5 naves, pero fue desechado por inconsistente y no hay mayor registro de este proyecto. El arquitecto designado fue Charles Carré, y el estilo que utilizó fue el neorrománico, es decir, una interpretación posterior al estilo románico. La construcción sería con planta en cruz latina. Los cimientos se hicieron con piedras y argamasa, y sobre estos se levantaron unos sobrecimientos, hechos con ladrillos rellenos de canto rodado, que es un tipo de piedra, y además argamasa. Como las obras se hicieron sin el uso de hierro, hubo limitaciones constructivas muy similares a las que hubo en tiempos del románico. Veamos cómo se solucionó la obra. Para transmitir de forma más eficiente las cargas de los muros, se construyeron unos arcos de medio punto. Pero recordemos que el estilo románico por sus limitaciones tenía ventanas muy pequeñas, por lo que para seguir de forma acorde el estilo, los ventanales de la Catedral de Medellín también son bastante reducidos. Vámonos ahora a la nave central, y aprovecharemos para conocer los elementos que la componen. El primer nivel es la arcada. Aquí encontramos las columnas que soportan los muros de la nave central. Estas columnas se hicieron con capiteles corintios, pero con una proporción alterada, ya que lucen más aplastados que un capitel corintio normal. Esto se debe a que en el estilo románico se tomaban muchas libertades al momento de elaborar capiteles, llegando a verse animales e incluso escenas completas. Sobre las columnas aparecen los arcos, que llevan al muro de la nave central hasta el mismo nivel de las naves laterales. Con esto terminamos el nivel de la arcada, que además sirve para delimitar la nave central de las laterales. Vamos ahora con el triforio. Este es una sucesión de arcos, en este caso en grupos de 3, y abarca la altura de la cubierta de las naves laterales, lo cual veremos más adelante. En ocasiones, cuando la edificación es bastante grande, el triforio cuenta con una pequeña galería, que permite transitar a través de él, aunque este no es el caso. Así que los arcos del triforio son ciegos, es decir, que están tapados. Un último nivel es el claristorio. Claris significa claridad y torio lo que se efectúa, o el lugar donde se efectúa. Básicamente el claristorio es el lugar que provee de iluminación natural a la nave central, aunque por buscar similitud con el románico, en este caso son ventanales muy pequeños. Nos dirigimos ahora al transepto. Esta es la nave perpendicular a la nave central, que ayuda a dar la forma de cruz, y tiene la misma altura de la nave central. Hasta ahora parece una cruz Tau, pero para que sea cruz latina le falta el ábside. Esta es la terminación de la nave central. Aquí vemos algo curioso. Este ábside es poligonal en el lado exterior y semicircular en el interior. Esta es de las pocas zonas abovedadas en el templo. Aquí podemos encontrar una bóveda de cañón, terminada en una semicúpula. Toda esta parte está elevada porque es el presbiterio. Pero ahora les mostraré algo que es preferible que vean tal cual como es. Habitualmente en las iglesias de estilo románico el altar se ubicaba justo en el ábside, pero como en este caso se encuentra el baldaquino, el ábside está reservado para una actividad diferente. Aquí encontramos el coro de los canónigos, un espacio en el que ellos hacían las oraciones, y consiste en una exedra. Las exedras son una especie de construcción semicircular con escalones, y en ellas se ubican los diferentes asientos. Como pueden observar, se encuentra ricamente ornamentada con madera tallada. Delante del ábside encontramos el altar mayor, que está hecho en mármol, y fue cubierto con un baldaquino, también en mármol.
Acá aparece un elemento arquitectónico bastante particular, y se llaman trompas. Así como las pechinas sirven para que un cuadrado pase a un círculo, las trompas sirven para pasar de un cuadrado a un octágono, y sobre todo esto reposa una cúpula octagonal. Delante del baldaquino, a un costado, aparece la cátedra episcopal, un asiento designado para el obispo. Además de esto, a un lado de la nave central tenemos otro importante elemento en mármol, el púlpito. Antes de seguir, hay algo que vale la pena ver en mayor detalle. Esta es la zona más privilegiada del templo, por ello encontramos un tratamiento bastante diferente. Si observamos el piso, no se maneja el mismo tipo de piso que en el resto de la construcción, sino que por ejemplo encontramos mármol de diferentes colores, creando toda una serie de patrones en el piso. Ahora solo falta ver cómo terminan las naves laterales. Aquí al fondo encontramos una de las naves laterales, y como vemos en ella no hay silletería, y esto es porque debido a las columnas, desde las naves laterales no hay visión directa hacia el altar mayor, pero no por ello es un espacio desperdiciado. Estas naves laterales en algunos templos suelen prolongarse hasta la parte posterior del altar mayor, aunque en este caso terminan en un ábside. Como esta obra es previa al Concilio Vaticano II, hay varios elementos que no se encuentran en un templo actual, como el púlpito, pero lo más llamativo lo veremos a continuación. Como es de suponerse, en este lugar no solo hay un altar, sino que hay múltiples altares ubicados en diferentes puntos del templo. Estos se encuentran cuidadosamente elaborados en mármol. La intersección de la nave central y el transepto se llama crucero. Aquí se localizan los arcos torales, que sirven para soportar el elemento arquitectónico que se ubicará sobre el crucero. Veamos cómo es el sistema de cubierta. En las naves laterales se ubicaron las estructuras abarcando la totalidad de la altura del triforio, y sobre la estructura aparece un recubrimiento en bareque, algo muy típico en la arquitectura tradicional de la región, y encima se ubicaron tejas de barro, también llamadas tejas españolas. Para ocultar la estructura de la cubierta se fijaron unos paneles de bareque en la parte de abajo. La idea es que sirvieran de soporte para sostener un artesonado de madera. Nos dirigimos ahora hacia la nave central, donde se hizo el mismo procedimiento que las laterales, solo que aquí el artesonado no fue horizontal, sino que tomó la inclinación de la cubierta. Es hora de ver qué ocurre con el crucero. En la arquitectura románica, usualmente en el crucero, es decir, donde se cruzan las dos naves, no se solía utilizar cúpulas, sino más bien cimborrios, como este que tenemos aquí atrás. Los cimborrios son torres generalmente cuadradas u octagonales. Continuamos ahora con la fachada frontal. El acceso es a través de 3 puertas con forma de arco de medio punto, aunque en la central encontramos 2 elementos que vale la pena resaltar. El primero son las arquivoltas. Las arquivoltas son arcos concéntricos muy utilizados en el románico, y básicamente sirven para dar mayor jerarquía a un acceso. Otro elemento es el parteluz. En la arquitectura se le llama luz al espacio entre 2 muros o columnas, por lo que el parteluz recibe este nombre porque divide la luz a la mitad. En esta zona, soportado por arcos, aparece el coro. Ya veremos cómo llegar hasta ahí. El espacio que está debajo es el sotacoro, y se llama así por estar debajo del coro. Comunicadas al sotacoro encontramos 2 capillas con forma poligonal, pero estas no se comunican al exterior, y ya veremos por qué. Rodeando la capilla aparece un segundo muro, que deja un espacio para las escaleras, pero además un ascensor, instalado en 1933, siendo este el segundo ascensor instalado en Medellín, aunque es el más antiguo que se conserva, pues el primero de 1922 se encontraba en un edificio que ya no existe. Este ascensor es plenamente funcional, y ¿saben algo? Lo utilizamos. El ascensor y las escaleras nos llevan hasta el nivel del coro, pero primero se debe atravesar la base de las torres, donde se encuentran unos arcos con unas aberturas muy alargadas, similares a aspilleras. Recordemos que las aspilleras son elementos de la arquitectura militar que permite disparar desde el interior, pero estando resguardado sin recibir impacto. Aunque claramente la presencia de aspilleras en la Catedral de Medellín no tiene nada que ver con el origen militar del elemento. Cruzando la torre, llegamos entonces al coro.
Acá se ubicaron 3 ventanales hacia la fachada principal, pero lo importante en este espacio es el órgano. Un gran instrumento de 10 metros de altura fabricado en Alemania. Este se ubica de forma que no obstruye la iluminación que entra por las ventanas de la fachada principal. Antes de seguir subiendo, hay un elemento arquitectónico muy utilizado en el estilo románico: los contrafuertes. Estos son unas salientes en el muro y sirven para contrarrestar los empujes horizontales de la estructura. La subida al siguiente nivel es a través de una escalera cuadrada de madera. Este es un tipo de escalera de varios tramos, que a medida que sube describe un cuadrado. Llegamos así a un nivel un poco más alto, donde aparecen más aspilleras. Desde aquí hay comunicación directa con lo que se encuentra en la parte superior del coro, y es el mecanismo del reloj, el cual funciona perfectamente y de manera automatizada hace repicar las campanas cada 15 minutos. Volvamos a las torres. Desde aquí seguimos subiendo por una escalera cuadrada hasta el nivel de las campanas. Los arcos de esta sección son más amplios que las delgadas aspilleras de los niveles inferiores. Esto para que el sonido de las campanas pueda escucharse mejor en el exterior. Acá tenemos la última escalera para seguir subiendo. Esta no tiene la amplitud de las de abajo. Es una escalera de caracol sin eje central, desde donde se accede al nivel más alto. Acá como barrera tenemos unos barandales con aberturas en forma de cruz. Llegamos finalmente a la cubierta de las torres. En algún punto de la construcción se alteró el diseño, considerando unas altas agujas, que por cierto no encajan dentro del románico. Por fortuna esto no se realizó, porque habría afectado la pureza del estilo. En su lugar se utilizó una cubierta más acorde. En la arquitectura neorrománica es frecuente el uso de cubiertas a 4 aguas cuando las torres son cuadradas, aunque estas no son muy altas. Por último tenemos las cruces, que se ubican en la parte más alta de la construcción, alcanzando la altura máxima de poco más de 53 metros. Además de lo que hemos visto, en torno al ábside hay unas salas anexas que incluyen la sacristía, el panteón de los obispos, la sala capitular, un museo de arte sacro, entre otros espacios. En 1931 entró en funcionamiento como catedral de la Arquidiócesis de Medellín, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de María. En 1948 recibió el título de Basílica Menor, quedándole como nombre oficial el de Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María, y desde 2004 fue declarada en Colombia Bien de Interés Cultural de la Nación, con la más alta categoría de conservación. Este video fue posible gracias a la ayuda de Benjamín Rodríguez y César Olmos, un par de suscriptores que ahora considero amigos, que me ayudaron a gestionar el permiso en la catedral. Y por supuesto gracias al párroco Leonardo Martínez, por permitir que esto fuera posible. Durante la grabación estuve acompañado por varios suscriptores del canal. Fue una experiencia interesante poder compartir un rato como amigos, hablando de aquello que nos une como comunidad: historia y arquitectura. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes. Hasta la próxima.